más importantes en el proceso de selección, la entrevista de trabajo. Cuando buscamos trabajo es normal que nos tengamos que enfrentar a alguna clase de selección. Prácticamente todos los empleos están precedidos de una entrevista de trabajo. Es la herramienta más comúnmente utilizada por los empleadores a la hora de realizar la selección para un puesto de trabajo. A lo largo de la entrevista de trabajo se toman decisiones muy importantes, tanto para el entrevistador como para el candidato. La actuación en las entrevistas de trabajo muchas veces es más decisiva que cualquier otro mérito del candidato. Por último, mencionar que las habilidades para superar una entrevista de trabajo son entrenables, se pueden aprender y son habilidades que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida laboral. Objetivos de la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo suele ser la última fase del proceso de selección. A través de la entrevista de trabajo tenemos la oportunidad de convencer al entrevistador de forma personal y directa que somos el candidato ideal. Objetivos del entrevistador. El entrevistador a lo largo del desarrollo de la entrevista tratará de complementar la información que le hemos aportado previamente a través de nuestro currículum. También tratará de descubrir si el candidato sabe, puede y quiere realmente optar al puesto de trabajo. También tratará de predecir el rendimiento del candidato y informará al candidato sobre la empresa. Objetivos del candidato. El candidato a lo largo de la entrevista tiene la oportunidad de demostrar que realmente es la persona ideal, presentando una imagen positiva y también puede obtener información sobre el puesto de trabajo a cubrir y sobre la empresa para decidir si realmente está interesado en el puesto que opta o no. Prepararse a la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es un momento tan importante y tan decisivo que no debemos de dejarlo en manos de la improvisación. A continuación vamos a dar una serie de consejos para prepararnos la entrevista de trabajo, consejos que deberías de seguir. En primer lugar, es muy importante obtener información de la empresa y del puesto de trabajo al que optamos. Hoy en día tenemos muchas herramientas a nuestra mano para obtener dicha información. Podemos consultar las páginas web de la empresa, información que nos puede dar las páginas amarillas, Facebook, Twitter, etc. También podemos incluso visitar las instalaciones de la empresa y conocer así con más certeza cuál será el contexto general del puesto a desempeñar. Otro consejo importante es prepararnos la entrevista de trabajo. Para ello podemos prepararnos el tipo de preguntas que nos pueden hacer y el tipo de respuestas que nosotros podemos facilitar. Es importante llevar definidos una serie de objetivos profesionales. A la entrevista de trabajo es importante acudir solo. Debemos de cuidar nuestro aspecto personal, es decir, debemos de presentar una imagen muy cuidada relacionada con el puesto de trabajo al que vamos a optar. Debemos evitar características excesivas, utilizando muchas joyas, excesivo perfume o excesiva ornamentaria. Una vez que lleguemos al lugar de la entrevista, debemos de anunciarnos a la persona correspondiente y esperar a ser llamados. Es un momento que podemos utilizar para repasar las posibles preguntas y respuestas en la entrevista. A continuación vamos a hablar de una serie de fases que tienen en común casi todas las entrevistas y a lo largo de esta serie de fases vamos a ir dando una serie de consejos que nos pueden ayudar a superar las entrevistas de trabajo. Se suelen distinguir 5 fases en una entrevista de trabajo. La primera fase es la fase del saludo. Es una fase muy importante ya que es la primera impresión que vamos a causar al entrevistador. En esta fase tenemos que esperar a que el entrevistador se dirija a nosotros. Nosotros nunca debemos de llevar la iniciativa. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando nos saludamos, el saludo. Si el entrevistador se dirige hacia nosotros y nos alza la mano, pues nosotros podemos corresponder al entrevistador dando un apretón, un firme de mano, porque con ello pues demostramos seguridad y confianza en nosotros mismos. Vamos a hablar a continuación de la segunda fase, la charla introductoria. En esta fase, el entrevistador será el que lleve la iniciativa y tratará, a través de un diálogo en el que hablará sobre temas intrascendentes, de romper el hielo para intentar reducir la ansiedad que pueda manifestar el candidato. En esta fase, el candidato deberá responder con naturalidad, con empatía,
dejando en todo caso que el entrevistador sea el que guíe dicho diálogo, y tampoco debemos de bajar la guardia y no hablar en exceso para tampoco cansar al entrevistador. Conversación sobre el puesto de trabajo. En esta fase vamos a hablar sobre el puesto de trabajo. La información versará en torno a los siguientes temas: datos personales, formación, experiencia y expectativas laborales, motivación y objetivos personales y adecuación de nuestro currículum a las características del puesto de trabajo. Para hablar de las recomendaciones en esta fase, vamos a hablar de una serie de aspectos que podemos distinguir en las entrevistas de trabajo. Vamos a hablar en primer lugar de los distintos tipos de entrevistas que nos podemos encontrar. Las entrevistas se pueden dividir en entrevistas individuales según el número de participantes que estén en la entrevista de trabajo. En este caso, las entrevistas individuales es cuando entran en escena las dos personas, el entrevistador y el candidato. Suelen ser las entrevistas más comunes. Tenemos también las entrevistas colectivas, una modalidad que también se está utilizando mucho actualmente, en la que nos podemos encontrar varios seleccionadores para entrevistar a un solo candidato, varios seleccionadores que entrevistan a varios candidatos o un solo seleccionador que entrevista a varios candidatos a través de dinámicas grupales. Según en cuanto a su estructura, podemos encontrar entrevistas dirigidas. En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el que guiará en todo momento la entrevista utilizando preguntas directas y claras. En este caso, el candidato lo que tiene que hacer es contestar de la forma más clara y amplia posible. Encontramos a continuación también las entrevistas semidirigidas. Son las entrevistas más comúnmente utilizadas y en ellas el entrevistador dejará pie a que el candidato aporte la mayor cantidad de información posible y será función del candidato aportar cuanta más formación positiva acerca de sus referencias, mejor. Después encontramos las entrevistas informales. Son las entrevistas más difíciles porque aquí el entrevistador deja pie libre a que el candidato exponga de una manera amplia pues, los aspectos sobre los que le va preguntando. Aquí el candidato lo que debe de hacer es exponer de la forma más original y sintética posible, aportando pues, información valiosa para el entrevistador. Y por último encontramos las entrevistas de choque, en las que un poco se intenta ver nuestra capacidad de reacción ante situaciones de tensión. Vamos a hablar a continuación de cómo reaccionar ante las preguntas difíciles. Las preguntas difíciles son aquellas que nos ponen ante las cuerdas, es decir, son preguntas que tratarán sobre nuestros puntos débiles, preguntas que nos harán hablar sobre aspectos de nuestra intimidad, nuestros valores personales y qué debemos de hacer para afrontar este tipo de preguntas. Bueno, no debemos ni de callarnos atemorizadamente ni responder con agresividad. Un tipo de respuesta que podemos o de estrategia que podemos utilizar es la reformulación positiva. ¿Y qué es la reformulación positiva? Bueno, pues es responder transformando lo negativo en positivo, es decir, un defecto lo podemos convertir en una virtud. ¿Qué tipo de preguntas pueden ser estas? Por ejemplo, bueno, pues nos pueden preguntar, ¿está usted casado? ¿Tiene hijos? ¿Está usted soltero? ¿Su edad no es la adecuada para el puesto de trabajo? ¿Es usted muy mayor? Este tipo de preguntas nos pueden poner un poco en tensión y lo mejor es contestar dándole la vuelta. Por ejemplo, si nos dice, su edad no es la adecuada para el puesto, es usted demasiado mayor, nosotros le podemos responder al entrevistador, bueno, la edad nos aporta experiencia y madurez y nos da un mayor compromiso y responsabilidad para afrontarnos a las funciones del puesto. Esto puede ser un tipo de respuesta airosa, donde en principio la edad era un inconveniente y lo hemos convertido, lo contrario, en una ventaja. Otra de las preguntas difíciles que nos pueden hacer es ¿cuánto dinero queremos ganar? Para contestar a esta pregunta lo que podemos hacer es dar una respuesta que esté incluida en un rango, es decir, podemos decir, bueno, pues yo ganaría me gustaría ganar entre 800 y 900 euros. No estamos dando una respuesta cerrada, estamos dando un rango en el que, pues bueno, podemos estar un poco en acorde en lo que la empresa más o menos nos puede ofrecer. También podemos contestar, por ejemplo, que estamos dispuestos a ganar lo que esté establecido legalmente en el mercado laboral para este tipo de puestos.
Otra serie de conductas básicas que debemos de tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una entrevista de trabajo son el contacto visual. Es muy importante mantener el contacto visual con el entrevistador. El tono emocional, es decir, tenemos que dar o imprimir a nuestras respuestas de un tono emocional, de entusiasmo, de ilusión por el puesto de trabajo. Es importante también la fluidez verbal. En todo momento tenemos que manifestar al entrevistador comentarios positivos acerca de nuestras expectativas profesionales, de nuestras metas, de nuestras ilusiones, incluso aportar comentarios positivos acerca de las funciones del puesto. Nunca debemos realizar comentarios negativos acerca de nuestras anteriores experiencias laborales. Debemos de tener en cuenta que casi todos los empleadores en las entrevistas de trabajo valoran actitudes tales como la motivación, buscan a personas que tengan habilidades y capacidades para relaciones con los demás, personas que tengan una actitud proactiva, con una personalidad definida y que en definitiva tengan alguna capacidad de liderazgo. Todo esto son conductas deseadas por los entrevistadores. Entramos ya en las dos últimas fases de la entrevista. Tenemos aquí la fase de despejar interrogantes. No podemos irnos de una entrevista de trabajo sin plantearle ninguna cuestión al entrevistador. Esto se considera como un factor de riesgo. ¿Qué queremos decir con esto? Es importante que nosotros al finalizar la entrevista tengamos una batería de preguntas preparadas que podamos realizar al entrevistador. Podemos realizar preguntas, por ejemplo, sobre cuáles van a ser las condiciones generales del puesto de trabajo, cuál va a ser la duración del contrato. Son preguntas en las que, además de demostrar interés por el puesto de trabajo, también podemos aportar información sobre el puesto y dar a conocer que realmente estamos preparados y podemos desempeñar dicho puesto. La última fase que nos encontramos es la fase de la despedida, una fase también importante y no debemos irnos de la entrevista sin conocer cómo va a continuar el proceso de selección. Es decir, podemos preguntar al entrevistador, y con ello también estamos denotando interés, de cómo va a continuar el proceso de selección. Si me llamarán para notificarme que estoy o no estoy seleccionado, si después de la entrevista de selección pues pasaré por alguna otra dinámica, alguna prueba psicotécnica o cualquier otra prueba de selección que la empresa tenga preparado. Con ello demostramos interés por todo el proceso de selección y por el puesto. Bueno, pues estos son algunos de los consejos y de las características generales que podemos aportar sobre la entrevista de trabajo. Esperemos que les resulte de utilidad y mucho éxito en vuestras futuras entrevistas de trabajo.